¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Pasamos de la poesía a la prosa, de la información diaria. Voy a presentarles a quienes me acompañan. Está Ceci Bufflet. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Está el querido Pablo de León, que colecciona vinilos. ¿Cómo te va? Humilde al lado de lo tuyo, impactante de lo de recién, así que lo mío es muy chiquitito. Hay gente que tiene mucho más que yo. Está el querido Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Y está Lucía Salinas. ¿Cómo ¿Qué están? tal? Muy bien, muy buenas noches. Osvaldo Bazán inauguró ayer, todos hicimos a cargo de Osvaldo, la encuesta que fue un suceso. Gracias a ustedes por participar. Hoy tenemos otra, no sé si todos los días vamos a tener, pero cuando tenemos ideas, ganas, vamos a compartir con ustedes alguna encuesta. Osvaldo Bazán. Efectivamente, vamos a hablar esta noche de la ley de alquileres, ni más ni menos, el gran tema que está preocupando a tanta gente en todo el país. Y lo que queremos saber es, bueno, ustedes saben, hubo cambios a la ley que se hizo en diputados, ahora tiene que pasar a senadores, vamos a ver si pasa y de qué manera pasa, pero lo que queremos saber, y para eso tenés que poner tu teléfono ahí en el QR que aparece a mi costado, acá. Al otro. Para el otro. Ahí está. Lo voy a aprender, tarde o temprano lo voy a aprender. Bueno, hay tres posibilidades. Nosotros te preguntamos, ¿crees que bajará el precio de los alquileres si se aplican las modificaciones de la ley que aprobó diputados? Las tres posibilidades son, creo que habrá más oferta y que bajarán los precios, o sea, que funcionarán esos cambios. Creo que habrá todavía menos oferta y subirán aún más los precios, o sea, no funcionará la ley. O creo que la suba de precios de los alquileres no tiene nada que ver con la ley. Bueno, estas son entonces las tres posibilidades. Desde ahora mismo podés contestar con tu teléfono, lo aplicás ahí en el QR, te aparecen las tres opciones y nos decís. Durante el programa vamos a ir viendo y al final, cerca de las 10 de la noche, nuestra teleaudiencia tendrá su opinión. La teleaudiencia. Muy bien, ahí vamos. Entre los Hermoso vinilos, la teleaudiencia. teleaudiencia, pico y geriátrico. Falta la Radiolandia. Bien. Javier Lozano está en el Senado. Esto tiene media sanción, la modificación a la ley de alquileres. ¿Qué va a pasar ahí? Javier, ¿cómo estás? Hola Diego, saludo a todos ahí en la mesa. Bueno, todas estas cuestiones que planteaba recién Osvaldo sobrevolaron un debate caliente de comisiones, plenario de comisiones, de la Comisión de Legislación General, que se formó hoy, a pesar de que tenía que estar formada desde el principio de año, bueno, se terminó de formar hoy, y con la Comisión de Presupuesto de Hacienda, como Cámara Revisora, trataron la media sanción que llegó de la Cámara de Diputados, que se aprobó la semana pasada con otro debate caliente entre oficialismo y oposición. Bueno, la oposición de Juntos por el Cambio hoy en este plenario de comisiones no logró el objetivo de sacar dictamen, es decir, de firmar el dictamen para que la próxima semana se tratara en el recinto de esta ley que están esperando 9 millones de inquilinos que tienen muchos inconvenientes, no solo porque no consiguen departamentos por la vieja ley que no resultó, pero sino por el contexto de la macroeconomía argentina, con la inflación, con la devaluación y con todo lo que el mundo sabe, además de otras cuestiones que se colaron, como los alquileres temporarios, que restringieron la oferta para aquellos propietarios que creen que con alquileres temporarios, sobre todo con turistas, con estudiantes que pagan en moneda extranjera, han retirado de la oferta, bueno, además de los problemas que tiene esta ley. Se pasó un cuarto intermedio para este jueves, pero no está muy en claro porque el oficialismo, es decir, el Frente de Todos, quiere citar a asociaciones de inquilinos, a cámaras empresarias, para que den su parecer con esta reforma que se hizo a la vieja ley en Cámara de Diputados. O sea, armar una comisión. Si querés que algo no pase, armar una comisión, lo dijo el líder espiritual del oficialismo, Juan Domingo Perón. O sea, quieren abrir comisiones otra vez a debatir la ley de alquileres con las asociaciones de inquilinos, las cámaras, con todo todos opinando coralmente otra vez, a ver qué tiene de bueno y otra vez con eso. O sea, no lo quieren hacer. Sobre todo los diputados, por ejemplo, Juliana Di Tulio, legisladora vehemente del oficialismo, dijo que esta ley es muy mala, que no defiende a los inquilinos, por eso ellos quieren escucharlos y, bueno, en definitiva, lo que quieren es modificar. ¿La modificación es muy mala y no defiende a los inquilinos, Javier, según Di Tulio? Según el proyecto que se aprobó la semana. Bueno, tampoco los legisladores, tanto en diputados como en Senado de Juntos por el Cambio, dicen que es la mejor ley, pero es la que se necesita en esta coyuntura. Pero si se le introducen modificaciones acá en el Senado, vuelve a la Cámara Iniciadora, que es diputados, y ahí necesitan
una mayoría calificada para insistir con el proyecto original. Por eso está trabada la discusión. El kirchnerismo acá escuchó nuevamente, sobre todo de Julio Martínez, senador de Juntos por el Cambio de La Rioja, que dijo: ustedes bailan al compás de lo que quiere la vicepresidenta Cristina de Kirchner para defender su impunidad en causas judiciales. Bueno, ahí tomó temperatura el debate en estas comisiones, pero lo concreto es que se citó para el jueves reanudar el cuarto intermedio, ya con la presencia de la Asociación de Inquilinos, con especialistas, con economistas, con cámaras empresarias, para moldear lo que se cree va a ser otro dictamen. Hay que tener en cuenta que en presupuesto el oficialismo tiene mayoría, no así en la Comisión de Legislación General. Así que el jueves se verá. Si no se logra, la semana que viene se volverá a reunir las comisiones y ya después estamos pensando en 15 días para que pase a consideración del recinto. Y si se modifica la ley, insisto, que vino de diputados, vuelve a la Cámara de Origen, es decir, a la Cámara de Diputados, y ahí, si los diputados quieren insistir con esta modificación que se hizo hace una semana, necesitan los 2/3. Bien, Javier, muchas gracias. Después, ¿por qué votan? ¿Algunos se van o tienen ahí algunas ideas en contra de la política? Que bueno, ahí está. Gracias, Javier. Muchas gracias. En esta idea de escuchar a todos, lo que se esconde es las no ganas de modificar esta ley, más allá de que está frenado, paralizado el mercado, jodiéndole la vida. Si hay algo más transversal y democrático, ha sido esta ley que le ha jodido democráticamente la vida al que tiene un departamento y al que necesita alquilar un departamento. Bien, no va a salir, Ceci, esto, ¿eh? No, probablemente no se resuelva y además no se va a resolver en el corto plazo, cambio de gobierno en el medio o no, pero digamos cambio de mandato. Muy difícil que eso se apruebe. En el medio el drama de inquilinos y de propietarios también, porque el propietario que quiere poner su propiedad en alquiler y no le sirven estas condiciones, también está pagando costos. Tiene un costo hundido tremendo el departamento cerrado. Nada. Bien, Pablo. A ver, que se cite a los inquilinos, las cámaras de propietarios, inmobiliarios, está bárbaro, pero en una situación normal. Esto es no en una situación apremiante. de urgencia de un montón de gente que no puede esperar al cambio de gobierno para mudarse. A veces se tiene que mudar, el dueño tiene alquilado a otra persona, porque los valores cambian claramente. Aparte, el tema es ideológico para el kirchnerismo. A ver, ¿cuál es la lógica? No hay kirchneristas que tengan propiedades precisamente, y no estoy hablando de las millones de los Kirchner, estoy hablando de una persona de clase media que tiene un departamento de 2, 3 ambientes y lo necesita alquilar para completar sus ingresos. ¿Eso es ser oligarca? Es una cosa tan básica, tan retrógrada, pero bueno, evidentemente no lo quieren modificar. Bueno, muy bien. Está con nosotros Federico González Rouco, que es autor de un libro, se llama Dueños o Inquilinos, de Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien. ¿Qué puedes decirnos de esto? Parece que le van a pasar la plancha. Sí, y algo de lo que hablaban recién, de esto de armar una comisión para que se vuelva a discutir, lo que se aprobó la semana pasada, el dictamen de minoría, que después estaba también de mayoría, fue el resultado de un trabajo que se hizo el año pasado, en donde se armó una comisión especial de legislación general en diputados, a donde se invitó a todas las cámaras de todo el país, académicos, especialistas, y el resultado fue un dictamen de minoría, una de mayoría. Lo que se aprobó es literalmente el dictamen de minoría con una oración cambiada. Con lo cual ya se discutió este tema de esta manera. Después uno puede estar de acuerdo o no, pero este método de discusión ya se usó el año pasado y tuvo este resultado. Bien, la están tirando larga claramente, digamos, quedan unos meses de este gobierno, no sabemos si va a seguir o no, probablemente no sabemos, pero podría no seguir y no lo van a arreglar. Evidentemente no lo van a arreglar. Pero además de no arreglarlo, no van a ceder una bandera, como si eso fuera un triunfo. ¿Pero qué bandera? De algo, ¿Quién de las bases del kirchnerismo festeja esta ley de alquileres? Hay una idea de propietario rico, inquilino pobre, y vamos a jugar a Robin Hood, a una ley en donde no se entiende bien cómo la realidad no los modifica. ¿Qué estás viendo vos? A ver, y en la práctica, esto que está pasando ahora, pues en el último año y medio, sobre todo, vinimos de la ley se va a suspender, la ley se va a derogar, la ley se va a... Estos anuncios que cada uno frenaba a inquilinos y a propietarios que iban diciendo yo voy a alquilar, lo frenaban. Quizás lo peor que puede pasar ahora es que haya una media sanción y que se frene con la media sanción. Porque un anuncio era algo así, bueno, listo, es un anuncio, no pasa nada. Ahora, una media sanción ya es algo mucho más concreto.
que obviamente es mucho más lógico que alguien diga, bueno, yo voy a esperar, tanto para inquilinos como para propietarios. Por eso digo, que esto se frene ahora es el peor escenario. Y estaba muy bueno como mensaje que el Senado lo estuviera tratando hoy. De hecho, se iba a tratar mañana y se adelantó un día. Era algo muy interesante eso. ¿Cuál es la conducta del propietario si hay una media sanción que para vos es lo peor, el peor de los mundos? No, de cualquiera de las dos partes. Pero es que de cualquiera de las partes, si vos si estás por acordar algo y sabés que va a cambiar esa norma a la semana o al mes, o que está siempre latente el cambio, lo que vas a hacer es esperar, porque te van a cambiar la norma. Ahora, Federico, ¿cuánto de esta especulación que se genera alrededor, si es un anuncio, si hay media sanción, si va a avanzar o no, llevó a propietarios y inquilinos a arreglar todo por debajo de la mesa? Muchísimo. Es que lo que termina pasando hoy es que la cantidad de inquilinos en Argentina no está cayendo, está creciendo. Con lo cual, el alquiler sigue siendo... lado están. El alquiler sigue siendo el principal mecanismo de acceso a la vivienda, sobre todo porque no hay crédito hipotecario. Entonces, el alquiler es la salida rápida. Yo me acuerdo, vine a este programa hace 6 meses y hablábamos de casi 2,5 millones de jóvenes que no se habían podido emancipar. Ese número sigue estando ahí. Son personas que siguen sin poder salir de la casa familiar. Para repetirlo, porque, digamos, acá hay un problema, incluso se habla del derecho a la vivienda, digamos, al oficialismo que le gusta hablar mucho de derechos. Hay un derecho a la vivienda. Suponete que es un derecho a la vivienda. ¿Cuántos son entonces? Tenés casi 2,5 millones de personas de entre 25 y 35 años a lo largo de todo el país que viven o con sus padres o con sus abuelos. Esto es más o menos el 40% del total. Es un porcentaje altísimo en comparación con cualquier país del mundo. Y con nosotros mismos hace unos años. Y con nosotros mismos hace unos años también. O sea, hay un problema. Ahora, si a ese problema le vas agregando que se dilatan estas decisiones, que son importantísimas, y hasta en un punto es, si la ley no va a cambiar, que no cambie, pero tengamos cierta estabilidad. Reglas claras. Ahora hay incertidumbre absoluta. Buenas, malas, no importa, pero tengamos cierta estabilidad. ¿Cómo incertidumbre resuelve cierto ese es peor pibe que de malo? 24, 25 años, un día dice, bueno, antes de que haya más caos familiar, me voy, hago algo. ¿Qué es ese algo que hace él o ella para irse de esa casa que generosamente... Lo que está pasando es que hoy no hacen, hoy se quedan. Ese es el problema. Pero lo que va a terminar pasando es que los que tengan que salir van a terminar saliendo de a 2, de a 3, de a 4, porque hoy los alquileres están muy caros. Claro. Y un crédito hipotecario no es parte de la conversación hoy. Al menos hasta que cambien un montón de cosas. Federico, ¿y cómo hoy, o sea, finalmente, como decía Lucía, la gente, o sea, salvo que hubiera millones de personas viviendo en la calle, hay mucha gente viviendo en la calle, pero claramente no es la clase media que se quedó sin poder alquilar, está alquilando. ¿Se muda de barrio, se muda a provincia, se muda un poco más lejos en provincia o cierran acuerdos privados por afuera de la ley? ¿Y cuáles son esos términos? ¿Cuáles son los términos en los que hoy el mercado se pone de acuerdo y hay oferta? Sí, o sea, van pasando todas esas cosas. Vas resignando algunas de las cosas que quizás te gustaban. Te gusta el barrio, te gusta el tamaño, te gusta no sé, el tipo. Vas resignando todo eso para bajar precio, en definitiva, que es lo que vas buscando. Y si no, hoy el mercado está funcionando por fuera de lo que es la ley, pero ya hace rato eso. De hecho, uno cuando sientan a las plataformas, de hecho, hoy las plataformas son mucho menos relevantes en términos de entender lo que pasa en el mercado, porque, de vuelta, en las plataformas hoy hay, no sé, 1.000 ofertas, 1.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero la cantidad de personas alquilando no cae, con lo cual en algún lugar está el alquiler. Pero, Hablando, permítame, ustedes ven acá mismo, un QR, y hay gente votando, y hay mucha gente votando. ¿Cuánta gente votando, Osvaldo? 4.500 personas ya están diciéndonos su opinión con respecto a esto que estamos tratando, si los cambios que agregó diputados a la ley van a funcionar o no. Lo puedes hacer fácilmente con el QR que tenés ahí. Mira cómo me salió rápido. Mira, muy bien. Ahora, muy bien, Federico, ¿Cómo aprendió de rápido? ¿Cómo alquila la gente? Vos decís, antes buscabas en estas fundamentalmente dos páginas que entrás, pero ¿qué pasa? Vos tirás en WhatsApp, en un chat, y ahí va circulando y rápidamente alquilás, me imagino, ¿no? Y claro, lo que termina pasando hoy es que se habla mucho de no hay más oferta. De vuelta, la oferta está en algún lugar. Sí, claro, lo que termina pasando es que el propietario, o los propietarios, se volvieron mucho más exquisitos. Mucho más estrictos. Claro. ¿No? Exquisitos en el peor sentido, lo digo. O sea, no, en términos de, bueno, estoy tratando de tomar los menores riesgos posibles. Pero claro, lo subo a Instagram, lo hablo con mi familia. Claro. Primer círculo, segundo, tercero como mucho. Y eso obviamente es en algún punto, si uno no tiene red
que tenga Claro, propiedades, de contactos, Claro. es más difícil alquilar. Pero, eso o sea, es muy mal escenario. en la restricción de la oferta, el que tiene oferta elige. Pero hace el casting del inquilino 90, 60, 90. Con Esto es una viejo cosa, decir el canon con una ese. cosa, sí, pero con una, te lo elegís. con una cosa más perversa aún, que el que va a tener red para conseguir un departamento es el que está en una posición económica Por mejor. supuesto. Porque tiene amigos de la familia que tienen propiedades en alquiler, porque... Pero Y porque tiene la todo plata para peor, pagar. sí. Y porque tiene la plata para pagarlo, que es carísimo. Sí, sí, Ahora, pero también en el estos ofici- acuerdos, perdón, en estos acuerdos por fuera de la ley, hay riesgos legales. Esto también. Por eso, ahora hace un tiempo se viene diciendo esta idea de la ley no es el problema porque los contratos están siendo por fuera de la ley. Y pasa lo que decías, así todo igual, estar yendo con un contrato que no está enmarcado dentro de la ley es un problema, es Claro, un riesgo. riesgo. Y no todo el Sí. mundo quiere correr riesgos y es lógico. Y sí. Entonces también termina pasando esto. Y ahí creo que una de las claves para que dejemos de hablar de este tema, porque hasta hace 4 años alquileres no era un tema. No se hablaba Sí. por algo bueno, digo, no hacía falta. Creo que el proyecto del otro día es un gran primer paso. Después obviamente hay que cambiar un montón de cosas estructurales, macroeconómicas, etcétera. Pero por eso creo que es importante avanzar con lo que se aprobó la semana pasada. Federico, Bueno, una no, cosa. sí, No, una cosa. Ahora, si esto se terminara saliendo, ¿cuánto tarda en normalizarse? Porque tampoco es que va a ser muy rápida el cambio de la situación. No, primero creo que tiene que ser creíble. Mm. O sea, venimos de un cambio que duró... O sea, la legislación actual, si se cambia, supongamos este mes, el que viene, no importa, va a haber durado 3 años. Tiene que haber alguna idea de que la próxima ley no va a durar 3 años. Va a ser un poco más larga que eso. Después, y ya un poco me colo en la encuesta, yo creo que lo que va a pasar es los precios no creo que vayan a bajar. Rápidamente. En parte porque estamos con una inflación del, no sé cuánto va a ser este mes, nominalmente no, 10, claro. 12, 15%. Nada va a bajar. Lo que sí puede pasar es que a medida que la ley empiece, o sea, esta nueva legislación empiece a impactar, la oferta vuelva en algún momento, se normalice y con el tiempo los alquileres se vuelvan un poco, empiecen a crecer menos que la inflación. Usa Creo que el resultado va a ser usa el ese. QR entonces, por favor. Ahora voy a- Para desengañar. Bien, Federico, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. Hoy hay un evento que es una cena anual que hace Margarita Barrientos. Recuerdan que ella tiene un comedor que alimenta muchísima gente en un país sumamente complejo en términos de pobreza. Y hay muchísimos políticos. Allí está Manu Jove. Manu. Hola Diego, ¿cómo están? Efectivamente, es aquí en el Hotel Hilton la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos, el comedor Los Piletones, y un evento que tiene una particularidad que es que mezcla el mundo de la política muchas veces con el mundo de la farándula, el mundo del espectáculo. Empiezan a cruzarse caras que uno no está acostumbrado en principio a encontrar en un mismo espacio físico-temporal, por decirlo de alguna manera. Ya empezaron a circular algunas de las caras de la política, que por cierto, justamente por este crossover, están muy interesados en conseguir alguna foto con determinadas figuras del mundo del espectáculo. Por ejemplo, alguno estaba muy atento a través de sus voceros, sus corredores de prensa, cuando llega Mirta Legrand, por ejemplo, que estaba por llegar. Entre la lista de asistentes de los que van a venir confirmados, aparecieron que ya estaba ingresando hace un ratito, por ejemplo, los 2 candidatos a jefe de gobierno de las principales fuerzas. Hablamos de Jorge Macri y Leandro Santoro. También Ramiro Marra de la Libertad Avanza, es decir, los 3 principales candidatos a jefe de gobierno estaban entre los invitados y 2 de ellos ya estaban acá. Es un evento al que suele asistir Mauricio Macri, siempre, no se lo pierde nunca. Le pidió disculpas en este caso a Margarita Barrientos porque todavía no regresó de su experiencia en Marruecos del Mundial de Bridge el presidente, pero sí hay varios emisarios de él. Bueno, por supuesto, Jorge Macri, pero también una larga lista de referentes de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, el candidato a vice de Patricia Bullrich, Luis Petri. La lista es muy larga y sí llamaba la atención el nombre de Leandro Santoro. Y luego a Pablo Alarcón, el actor que en las últimas horas se hizo viral y llamó la atención por esa obra que hizo en una plaza. Pero te decía, no es habitual ver en este tipo de eventos, en este tipo de hoteles y demás, a referentes del oficialismo. Bueno, hay uno, por lo menos entre la lista de invitados, hablamos de Leandro Santoro. Veremos si un ratito podemos tener alguna palabra de él y del resto de la gente que estarán por acá, Diego. Bien, Manu, en un ratito volvemos a vos.
Vamos a uno de los temas del día, que es, después de la devaluación, Massa intenta una compensación y si vos querés que te rimes, vino la rebelión. Porque Massa está queriendo imponer un bono de modo compulsivo. Provincias, intendencias y empresas dicen, para un poquito, no tenemos margen. Y entonces se sabe que hay 11, Ceci, 12 provincias, muchas de ellas del mismo signo político que el ministro de Economía. Y acá hay que hacer una lectura política. Estamos diciendo que son 11 o 12 provincias. No, hay dudas respecto al número porque algunos no lo están diciendo. Yo te voy a decir, por ejemplo, Tucumán. 11 tengo acá yo. Está bien, pero digo, Tucumán, Santa Cruz, Catamarca, San Juan, La Pampa, Santa Fe, te estoy diciendo las peronistas. Sí. Y Kicillof, que dijo, bueno, sí vamos, pero vamos a dar una respuesta provincial, con lo cual no está claro, porque él dice, yo le vengo dando una paritaria que supera la inflación, entonces está diciendo, voy a dar a mi manera las cosas. Y no te nombré las que son opositoras, pues van a decir, bueno, son opositoras, Córdoba, Misiones, Cava, Neuquén, que no sabemos, y Jujuy, que fue de las primeras en que dijo que no lo pagó. Yo recuerdo esa frase que dice, nunca des una orden si no estás seguro que será obedecida. Y esto habla de una debilidad política de Massa en un contexto en donde él sale a anunciar algo muy fuerte y se encuentra con que incluso su propia tropa tiene dudas o directamente dice que no, ni hablar la Tiene oposición. dificultades económicas para pagar ese bono y fue una discusión la semana anterior a que se anunciaran las medidas. Por eso termina Massa diciendo, sin consultarlo y sin acordarlo con las provincias y los municipios, termina diciendo, invitamos a que se sumen, pero claro, le tira toda la presión. Hoy aparecieron en algunos municipios en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad 9 de Julio, mi ciudad, por ejemplo, ocurrió, movilizaciones de ATE reclamándole al intendente de turno, señor, quiero cobrar el bono, por ejemplo. Bien, vamos a escuchar a Kelly Olmos diciendo, ojo que tienen que cumplir, si no puede haber sanciones. ¿Qué va a pasar con las empresas que se demoren en pagar esta suma fija o que no la paguen? Tienen una infracción, van a tener que pagarlo y encima multa. Bien, está con nosotros la querida Silvia Neistat, periodista importante del diario Clarín. ¿Cómo estás? Pero qué alegría, Diego. Muchas gracias. Además, todos amigos, qué lindo verlos. Siempre que los veo del otro lado. Sí. Bueno, hay una resistencia grande por imposibilidad o no acuerdo a este anuncio que, lo decía Cecilia, en términos de invito a sumarse, pero que tenía un carácter más de vamos a dar un bono, un anuncio. Un anuncio no es una invitación, es vamos a compensar la devaluación. Exactamente, fue una devaluación importante del 18%, ¿no? Perdió nuestra moneda, el precio del dólar se encareció 22%. Hubo una ola de remarcaciones. Hay un economista, ustedes lo han traído varias veces, Miguel Kigel, que dijo que nunca hubo un paso tan rápido del aumento del precio del dólar a los precios. Por lo tanto, a ver, alguna compensación tenía que haber. Sobre todo en un ministro que además es candidato. Y fueron anuncios muy atípicos, ¿no? Nosotros como periodistas de economía no sé si no estamos acostumbradas a ver un ministro anunciando por Instagram a un ritmo de medidas cada 15 minutos sin posibilidad, obviamente, no hablemos ya de conferencia de prensa, de profundizar, no se anuncia, dando la sensación de que él tiene un plan, ¿no? Porque no fue solo el bono, fueron medidas para los exportadores del campo, créditos, medidas para los monotributistas, el famoso acuerdo de precios que las empresas hasta ahora no quieren poner la firma, son acuerdos de palabra, y no quieren poner la firma porque como hay un incentivo fiscal, así como Kelly Olmos dice, bueno, les vamos a poner multas, al haber incentivo fiscal pueden aplicarles, si no cumplen, la ley penal tributaria, o sea que es más complicado. Así que, bueno, habla de una urgencia, por un lado, y como decía Ceci, de una, y Pablo, de una debilidad de Massa, porque es cierto, el hecho de que los gobernadores peronistas no lo acompañen en esta quijotada, debe ser complicado en términos de política, ¿no? Es interesante todo lo que dice Silvia, porque fíjate, lo que ella dice, un ministro comunicando por Instagram.
tiene que haber una respuesta como es el estilo hoy de Milei, ¿no? La campaña, las gigantografías de la red, Lustó no sirvieron de nada. La cosa iba por Instagram y Massa quiere estar ahí. Ahora, las urgencias del candidato hacen que el ministro comunique cuestiones que no habló ni siquiera con los intendentes y los gobernadores amigos, ni que hablar con los empresarios amigos. Y en esto Massa, Silvia, tiene bastante que ver con muchos empresarios amigos, los cuales tampoco van a bajar esta orden de cumplir la suma fija, sino más. Lo que los empresarios dicen, a ver, hay negociaciones paritarias, no vayamos a una suma fija, hay negociaciones paritarias, por ejemplo, comercio. Comercio tiene una paritaria que empieza a actualizarse ahora en septiembre. Massa dijo, bueno, pues bien, este bono va a cuenta de paritarias, pero lo que ocurre es que lo tienen que pagar ahora. Por lo tanto, el comercio tiene que hacer un esfuerzo financiero para pagarlo ahora, aunque luego se descuente de las paritarias. Entonces, ahí hay un descalce que muchos realmente no pueden hacer. Es muy paradójico el hecho de que el Estado pueda decidir si quiere o no pagarlo, si puede o no pagarlo. Adherir o no. Y los privados están obligados, incluso con esa amenaza mafiosa que acabamos de ver de parte de la señora Kelly. ¿Kelly cómo? ¿Kelly Olmos? Kelly Olmos. Kelly Olmos. La señora Kelly Olmos. Bueno, esa amenaza mafiosa que dice, miren que si no pagan lo que yo digo que ustedes tienen que pagar, les voy a hacer una multa. Digo, los intendentes pueden decir, nosotros no tenemos plata. Pero Osvaldo, ¿sabés? Este gobierno amenazó a las empresas de ponerle multa de todos los colores. ¿Cuántas veces dijimos 100 millones de multa para esto, 50 millones de multa para aquel? Después no las paga ahora. Hasta la amenaza es un verso. Ahora tiene esta señora que encima se llama Kelly Olmos. Ahora, Silvia, es la ministra de Trabajo. Esta situación... Y es una militante peronista de mucho tiempo, qué sé yo. Y, a ver, ellos utilizan los instrumentos que tienen a mano. El tema es, como dice Ceci y Lu, que finalmente no se pagan, porque hubo multas millonarias en el tema de los acuerdos de precio que realmente no se pagan. Claro, pero funciona como extorsión. Estas medidas anunciadas, estos bonos o toda esta discusión que hay ahora, ¿cuánto de inflacionario tiene? Y además, digo, ¿en cuánto tiempo envejece? Digo, ¿en cuánto ya queda poco al bolsillo de los trabajadores? Exacto. Bueno, envejece rápido en la medida que no se pueda contener la inflación. Pero hoy hay un dato interesante que hasta ahora no lo teníamos. Yo tengo dos datos así que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Primero, el tema de la carne. ¿Qué pasó con el precio de la carne? Estaba muy atrasado. Vinieron las pasturas, por suerte roguemos que sigan las lluvias, porque eso es muy importante. Vinieron las pasturas, los productores empezaron a engordar los animales en los campos y después de las PASO empezó a subir y subió mucho, casi 60%. ¿Qué ocurrió? Ese aumento se trasladó en un mes. Se trasladó a la carnicería y va a aportar 4 puntos a la inflación de agosto, ese aumento de la carne, porque la carne tiene una incidencia muy alta en el índice de precios del consumidor. Y fíjate, Diego, se trasladó a la carnicería, pero la gente dejó de comprar carne. ¿Qué estuvo pasando en los últimos días? Cayó 20% el precio de la carne en el mercado de Liniers. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a enfriarse mucho el consumo. Hasta ahora vos tenías en la Argentina un problema de falta de bienes, o sea, un problema de oferta de bienes. Escuchen esto porque lo que está por decir y diciendo Silvia es clave y nuevo, decilo. O sea, tenías un problema de oferta de bienes, ¿por qué? Porque las empresas, ante la incertidumbre económica y sobre todo la incertidumbre política, ¿qué decían? Acá tenemos un contexto de alta inflación. No tenemos acceso al dólar, por lo tanto el dólar es algo muy importante. Tenemos que refugiar y proteger nuestros stocks. Entonces, ¿qué hacían? Preferían no vender, y no vender quiere decir bajar el nivel de producción. Por eso no hay tantos autos y hay otros bienes que están faltando, porque prefieren no vender para proteger sus stocks y sus flujos de caja. Y había una demanda de todos los que tenían algo de platita para comprar. ¿Y esto qué significaba? Precios más altos, porque se traslada, digamos, no tenés oferta, sube el precio. Pero lo nuevo, si entiendo bien a dónde vas... Se frenó la economía, la gente no le alcanza la plata, digamos, por ahí seguimos viendo los restaurantes llenos, pero estarán llenos de brasileños y uruguayos y chilenos,
pero empieza la gente a retasear. Y con la carne esta es la novedad, se llama recesión, pero no es recesión por falta de stock, es por falta de guita. La gente no valida un corte de carne porque ya le parece que no llega o le rompe mucho la economía familiar y come menos carne. Esto no estaba tan habitual. Insisto con esto, la recesión era más por falta de oferta que por falta de demanda. Ahora lo que vemos es que el precio baja porque la gente elige no comprar por lo caro que está. Sí. No, es que eso es lo que iba a decir, lo que marcaba Silvia al principio. En el mercado de cañuelas, estos últimos días, el precio empezó a bajar. ¿Por qué? Porque no pudo convalidar en la carnicería el precio del animal. Esa suba del precio de los animales en pie, la carnicería te la terminó rebotando y empezó a bajar un poquito el precio ahí. Eso no quiere decir que nadie piense que mañana va a encontrar la milanesa más barata, ¿no? Ahora, ¿tenemos algún registro de qué dice el kirchnerismo y Cristina de las medidas de... ¿Cuán avalado está Massa por el portaaviones que lo subió, que es el kirchnerismo? Massa tiene la llave para manejar la campaña él. Obviamente Cristina es recelosa de absolutamente todos y de todo. Y siempre este tipo de cuestiones las chequea con Axel Kicillof, que también, como decíamos antes, tiene una mirada de decir, bueno, yo voy a tener una suma fija provincial con mucho cuidado, pero obviamente todos están en campaña, no solo Massa. Kicillof tiene en la provincia que cumplir y cuidar lo suyo y ver cómo llega él también a lo que pretende que es la reelección. Con lo cual Cristina, en silencio, mantiene reuniones, mira con desconfianza, pero le deja a Massa que vaya para adelante. Obviamente, lo que vos decías, la recesión. Anuncia medidas de poner plata y hay una recesión. Anuncia medidas de suma fija y otras cosas y como contaba Silvia, la carne está dejando de ser consumida por la gente. Es paradójico este hecho de que el ministro candidato quiere desparramar plata y sin embargo la gente pone el freno de mano. Bien, Kelly Olmos ¿vos podés comprar dólar, ahorro, sí, no, dólar MEP, dólar financiero? A ver, restricciones. ¿El que cobra bono va a quedar afuera de la compra de dólares? Sí. Pero eso no es una decisión. Si el Estado obliga a pagar el bono y a mí me paga el bono un empleador por decisión del Estado, ¿quedo afuera de la compra de dólar oficial y de dólar MEP? Bueno, la verdad que eso fundamentalmente en los casos de recursos que pone el Estado, pero efectivamente lo que nosotros no queremos es que esto vaya a la brecha, lo que deseamos es que vaya al consumo. No, está bien, pero una cosa es el deseo, otra cosa es cómo se impone, se legisla de tal manera que no se puede, el que cobra un bono queda fuera del mercado de cambios. Así es. Bien, ahí tenían a María O'Donnell preguntándole ¿qué culpa tiene un señor que le van a pagar un bono? Bueno, por suerte lo recibe, queda fuera de ese acceso a la única herramienta, de las pocas herramientas de ahorro que puede ser el dólar. Ya pasó con los ATP. El problema ya pasó con los ATP. Silvia. Son muy poquitos los que hoy pueden tener acceso a ese dólar. Claro, son 700.000 personas, aunque el Banco Central dice que se le van 190 millones de dólares por mes en esos $200 que, como dice aquí Osvaldo, son los que, justamente, los que recibieron ATP, que fueron una inmensa mayoría de trabajadores en relación de dependencia. Sí, claro. No pueden una novela una aclaración y una novela alrededor de esta declaración de Kelly Olmos. Kelly Olmos dice esto, pero después sale el titular de la Comisión Nacional de Valores y dice, no, a nadie se le prohíbe comprar dólar MEP. Entonces, ¿qué es lo que se le prohíbe? Comprar dólar ahorro. Vamos al Banco Central. ¿Banco Central se le prohíbe? No, acá no hay ninguna regulación que cambie nada. Todo eso que dijo Kelly Olmos, en una alarma terrible, después el propio Estado no lo convalidó. Bueno, pero ahí te das cuenta que es lo que decía Pablo, unas medidas ni siquiera discutidas puertas adentro del gobierno. Exactamente. Quiero preguntar, Deloitte te llevo al mañana. A ver. ¿Vos conocés mundo empresa, mundo empresarios? Como nadie. La que mejor lo conoce. Bueno, con toda la presión que te acaba de poner Cecilia Fleck, contesta esto. Yo sé que no es una sola cosa ni que es homogéneo. ¿Qué piensa mundo empresario de la potencialidad presidencial de Milei? Uy, qué pregunta, qué pregunta. Yo te diría que el mundo empresario hay una pequeña parte, no una gran parte, pero una pequeña porción de empresarios
que incluso por su trayectoria, por ser tipos muy innovadores, o sea, empresarios de la innovación, y algunos que vienen con una tradición de familias, de renombre, etcétera, apoyan a Milei y lo hacen abiertamente. Una parte, como contó Natalia Donato, a través del grupo, ese WhatsApp, ¿se acuerdan? El WhatsApp Nuestra Voz. Una partecita se dividió, hay un sub-WhatsApp que se llama dolarizar, ¿no? Que ellos dicen no, es para debatir sobre la dolarización, en realidad están de apoyo a Milei. Hay alguien que hay dos que públicamente lo han dicho, podemos decir sus nombres. Bueno, Cristiano Rattazzi y Alec Oxenford, que es un empresario que fue el fundador de OLX, que es una empresa extraordinaria. ¿Por qué? Porque es la empresa que más vende productos usados en la India. Es uno de nuestros unicornios de los cuales tenemos que estar orgullosos. Están en el Bajo Belgrano. A ver, y son los mayores vendedores desde cabras hasta autos usados en la India. Impresionante. En el momento que el presidente de Perú, de Paraguay, le dice que no compraría un auto usado, a Massa no, a esta empresa... Tal vez sí. Bueno, ellos están apoyando abiertamente a Milei, pero te diría, es una muy pequeña porción. Te diría que el resto más bien se inclina por Patricia Bullrich y otro grupo se inclina por Sergio Massa. Y la UIA, empecemos de lo conocido. UIA no, bueno, la UIA no es una sola cosa, tiene de todo en su haber. Pero hay que prestarle atención a Melconian. Eso te iba a porque preguntar. ¿Cómo irrumpe Melconian fue bancado, acá? Digamos, de alguna manera, este plan de Melconian fue apoyado no solo por la Fundación Mediterránea, que expresa el sentir empresario del interior del país, ¿no? Expresa a los empresarios de Córdoba, de Rosario, los autopartistas, las maquinarias agrícolas, etcétera. Y esta vez se unieron grandes empresarios, desde Roca, Marcelo Midlin, bueno, no recuerdo algunos otros nombres, para poner plata y que Melconian presente su plan. Ellos, en el momento que lo deciden, que fue hace más o menos 1 año y medio atrás, era para cualquiera. Claro. Y ahora es para Bullrich. Quiere decir que están apoyando, digamos, un escenario. Dentro de esta conversación donde hablamos de economía, restricciones, bonos, vamos a hablar con Pablo Paltrinieri, que es directivo de una cámara que nuclea clínicas de la República Argentina, es ADECRA. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Buenas noches. ¿Querés repetir vos qué es ADECRA entonces? Es la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina. Muy bien. ¿Cuál es el problema que están teniendo si tenés que ordenar de número 1, número 2, número 3? La restricción a los aumentos, la imposibilidad de aumentar, o sea, el congelamiento que decretó el gobierno, la falta de insumos, el pago del bono. Ordenar la problemática, porque todos sabemos que hay una crisis del sistema de salud, que los turnos están cada vez más largos, que faltan insumos, contrastes, para un montón de estudios faltan insumos. Ordená vos los problemas, por favor. Mira, me gustaría hacerlo, si me permitís, contextualmente y cronológicamente. Hay una situación que venía previo a las PASO, previo a la devaluación. Las instituciones médicas no podemos fijar precio, si tenemos un precio regulado. Solamente recuperamos parte de lo que hemos tenido que pagar a nivel inflacionario, pero con 6 meses de demora. Ese escenario nos alcanza a la situación previa, digamos, de las PASO, con un aumento, es decir, un corrimiento de los precios de los insumos con los que trabajamos, de las prótesis, etcétera, de 30, 40, 50, 60% en un mes. Y luego vino la devaluación que prácticamente duplicó los valores. Entonces, nosotros no somos un supermercado que nos damos vueltas y remarcamos. Nosotros no pudimos trasladar esto a precio y nos encontramos con este nuevo escenario. Este escenario nos deja, desde el punto de vista del funcionamiento, con 2 temas cruciales. O tenés insumos que directamente no entran al país, lo que te obliga a reprogramar cirugías, reprogramar estudios diagnósticos, terapéuticos, etc. Ya o tenés algunos que entran. Está pasando ¿a qué nivel eso? En todas las provincias, en todo el país, hay reprogramación de intervenciones, de cirugías, etcétera, por falta de este tipo de insumos.
o por falta de los repuestos del equipamiento, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, hay otro tipo de insumos que los proveedores los retienen por una cuestión de que no tienen precio de referencia. Entonces, nosotros tampoco los podemos, o los adquirimos sin precio, con lo cual es imposible después poder trasladar o recuperar ni siquiera una parte de eso, o directamente tenemos que reprogramar los estudios. Hoy el escenario es que tenemos máximo una semana de stocks para poder trabajar mediana y razonablemente como se está trabajando. ¿Cuándo? Es importante este párrafo. ¿Cuánto tiempo tienen? Digamos, ¿insumos para cuánto tiempo tienen? Una semana, máximo. Dame dos ejemplos de insumos que todo el mundo va a entender de qué estamos hablando. Prótesis para una cirugía de cadera, que se han multiplicado por 4 o por 3 los precios. Insumos reactivos de laboratorio, de anatomía patológica, oftalmológicos, filtro de hemodiálisis. Son situaciones ¿Qué tienen para muy decirle complejas a los usuarios del sistema, o sea, a los pacientes, y qué están pidiéndole al gobierno? O sea, los dos pedidos o comunicaciones. ¿Qué le decís a los usuarios y qué le dicen al gobierno? Mira, lo primero, empezaría por esta segunda, este segundo grupo. El sector prestador privado de la salud hace más de 20 años que está en emergencia sanitaria y ningún gobierno, ninguna administración de ningún signo político logró salir de eso. Nosotros hace mucho que venimos advirtiendo que esto iba a pasar y finalmente pasó. El problema es que no nos escucharon. ¿Cómo se resuelve eso ahora? Solamente con una muy fuerte inyección financiera que resuelva los dos grandes problemas. Uno es esta cuestión que tiene que ver con los insumos, con el que los insumos entren, con los precios de esos insumos, con el precio de los repuestos, etc. Lo segundo tiene que ver con reacomodar la estructura económica de funcionamiento de un sector que atiende al 70% de los argentinos. Y eso tiene que ver con una inyección sobre el escenario, llamémosle, de precios con los que trabaja el sector y un escenario fiscal. Pero la inyección de precios es que les permitan descongelar las cuotas. No, lo de las cuotas de la medicina prepaga, la medicina prepaga representa el 10-12% de los argentinos. Hay otros 25, 26 millones de personas que no tienen medicina prepaga. El problema es mucho más grave que el de la medicina prepaga. No es solamente eso, digamos, la medicina prepaga tiene una gran concentración en ciertos centros urbanos, particularmente Capital Federal. Este problema alcanza absolutamente a todo el sector que se atiende en el sector prestado. Por eso la segunda parte es qué cabe esperar del lado hacia nuestros pacientes. Lamentablemente, una realidad de reprogramación de trabajo, de trabajo, diría casi exclusivamente para emergencias y urgencias, y eventualmente hasta un proceso en el cual la gente tenga que absorber parte del costo si es que este costo no se resuelve de otra manera. Por la sencilla razón de, por ejemplo. ¿Y la inyección que el gobierno inyecte en el sistema? Cuando decís inyección de recursos, ¿quién inyecta qué a quién? Acá hay que resolver cómo se soluciona un salto de prácticamente el 200% en la mayoría de los precios de los insumos. O eso se traslada, se consigue financiamiento, o se genera algún cambio en las reglas de juego que permiten que esos insumos entren a los precios en los que estaban. Antes comprábamos un dólar oficial de 260 pesos, hace 60 días, no hace 2 años, y hoy estamos a un contado con liqui comprando las cosas de 805 pesos. Correcto. Pablo, la última. ¿Qué tal, Paltrinieri? Buenas noches. Es cierto que la afiliada prepaga es un número como el 11 o por ahí un poquito más, pero es cierto que mucha gente se tuvo que bajar porque no lo podía seguir pagando. Y hoy en día lo que está pasando para muchos que tenemos las prepagas es que la atención, pide un médico, no viene, es una videollamada. O si vienen, pasaron de 2 horas a 4 e incluso a 8 horas. Entonces, muchos están pidiendo que se aumente el precio de la prepaga, que ya pagamos y que es muy alto, pero la calidad que encontramos, y no hablo en las operaciones, estoy hablando quizás en las cosas más cotidianas, en este momento que muchos chicos se enferman, cada vez la atención es peor. O es una videollamada o hay que estar todo el día esperando un médico para que venga cuando la cuota aumenta todos los meses. Digamos, hay que hacer un análisis de por qué eso ocurre, y es una historia mucho más compleja que simplemente cuánto vale la cuota de una medicina prepaga.
El sector prestador se ha ido achicando, se ha ido concentrando a partir de que han ido cerrando las clínicas. Hay cada vez menos recursos para atender una demanda que ha ido creciendo. Lo decíamos en el Congreso de la Asociación la semana pasada. El financiamiento del sector está básicamente vinculado a el empleo de la Argentina. El empleo hace 12 años que no crece. Bien, en esos 12 años tenemos 6-7 millones de personas más viviendo en la Argentina que además han ido envejeciendo. Es decir, hay mucha más demanda, hay mucha más gente y hay menos recursos para atender. Pablo, muchas gracias. Por favor, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Bien, Ceci, ibas a agregar algo. No, pensaba que para este sector además está el dilema adicional. Congelás el precio de las prepagas. ¿Cómo hace Pablo para ir a pedirle a la prepaga que le aumente lo que le paga por prestación? Claramente es una trampa, digamos. El congelamiento de un sector cae en cascada sobre toda esa cadena que ya está muy tensa, con mucha fricción y con muchísimas dificultades. Silvia. Sí, no, coincido con Ceci, totalmente. Y el bono, ¿no? Es dramático. Tiene que pagar el bono. Claro, vos pensás que primero que el congelamiento llega después de que aumentaron los precios de los medicamentos. El congelamiento del precio de los medicamentos, no nos engañemos, llegó después de que se aumentaron los precios de los medicamentos. Claro, subieron lo mismo que la devaluación y después se permitió congelarlo. El tema con las prepagas también, y lo hemos charlado acá, es que incluso muchos médicos se han ido de las obras sociales, de las prepagas, porque les pagan muy baja la hora, le pagan a 30, 60, 90 días con la devaluación. A eso sumarle los afiliados que también se van. Y tienen una dificultad enorme también con el tema de los impuestos los médicos. Porque el médico cobra de la prepaga un honorario que le resulta poco, pero además sobre ese honorario después paga impuesto a las ganancias y todos los impuestos y le queda la mitad de eso. Bien. ¿Algo positivo? Que vino Silvia. Que vino Silvia, que la queremos. Dejaste el diario por fin y pudiste venir. Qué suerte que hay problemas y entonces venís. ¿Viste? Claro. Levántese del asiento de la gráfica y venga al rock and roll de la televisión. Qué lindo, gracias. Gracias por haber venido. Gracias, hermoso. Antes de la tanda hablemos de Osvaldo. ¿Qué pasa con este QR? Hablemos del QR, ya podés participar. Hace rato que lo estás haciendo, hasta las 10 de la noche. Estamos preguntando por la ley de alquileres, si te parece que estos cambios que introdujo diputados van a funcionar, no van a funcionar, o si la ley no tiene nada que ver con el precio que tienen hoy los alquileres. Lo podés hacer ya mismo, como están haciendo miles de argentinos en todo el país, nuestra hermosa teleaudiencia. Muy bien, Osvaldo. Me encanta la teleaudiencia. Gracias. Silvia, gracias. Gracias. Tanda, por favor. Muy bien, la pregunta es ¿quién y cómo se controla a los jueces? Ese organismo que debe controlarlos, ¿lo hace? ¿Estamos seguros de que hay alguien velando y supervisando que los jueces y sus inconductas tienen sanciones? Spoiler, más o menos, más para decirles que no. Lucía Salinas. Yo te respondo a la pregunta. El planteo es, nadie investiga a los jueces, del fuero que sea, pero principalmente aquellos jueces que son responsables de investigar la corrupción, por ejemplo, y que muchas veces son responsables de cometer hechos de corrupción. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Mira los números que te voy a mostrar. En agosto de este año se vencieron cerca de 41 denuncias contra jueces y juezas nacionales, federales, de distintos fueros. Mira este número. En 34 de los 41 expedientes no se tomó ninguna medida. ¿Pero sabés en cuánto tiempo? En 3 años. Y por eso, según el propio reglamento del Consejo de la Magistratura, que es el responsable de investigar a los jueces, no solo de designarlos, las causas vencen, caducan. Vos tenés que moverlas un poco. Vamos a hacer el caminito de estos expedientes. Hay una denuncia sobre un juez o sobre una jueza, se abre un expediente y el Consejo de la Magistratura tiene que investigar. Exacto. Si es cierta la acusación o si es infundada. Y además hay como un paso previo que es si esa denuncia cumple con los requisitos para abrir una investigación.
Para corroborar eso, tiene que haber un pedido, tiene que haber un planteo. Hay que mover, como se dice habitualmente, el expediente. Esto que muchas veces se le critica a los jueces, que es no mueven las causas, las pisan. Hay personas que durante 10 años, 14, no son investigadas. Bueno, también ocurre cuando deben investigarse a los jueces. Porque si vos tenés este número, ¿y qué ocurre, Diego? Si de estos 41 expedientes sí efectivamente hubo jueces que cometieron delitos, bueno, esa denuncia ya no va a ser investigada. ¿De quién habla? ¿Cuál es el organismo? ¿El Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura, que estuvo en el centro de la discusión porque el kirchnerismo siempre le interesó tener mayoría ahí, como también a toda fuerza política que gobierna, porque es desde donde se designan jueces y también desde donde se deben investigar y, llegado el caso, si se encuentra algún delito, destituir a los magistrados. Pero mira este otro número que lo dio a conocer la Asociación de Magistrados. De 3.584 denuncias acumuladas hasta el 2020, se vencieron 224. ¿Sabés por qué se vencieron? ¿Qué quiere decir que se vencieron? Nadie las trató, nadie las impulsó. Se cumplieron los 3 años que una denuncia puede estar abierta allí sin ningún tipo de avance y se vencieron. A mí el número que me asusta es 3.584 denuncias. Acumuladas al 2020. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde qué año? Que 1994 que funciona como tal el Consejo de la Magistratura con esta estructura. El asunto es que a la fecha... ¿De las que mira, te voy a explicar. Hay denuncias, por ejemplo, de Amado Boudou contra jueces que lo investigaron en la causa Chicone. Hay denuncias de Ricardo Echegaray contra los jueces que lo investigaron en una causa de presunto enriquecimiento ilícito. Pero siempre es de un acusado contra un juez porque... También de abogados, porque consideran que los jueces durante la investigación no cumplieron con los procedimientos correspondientes. Y también llegan causas, y ahora te vas a sorprender con este número, donde los jueces son investigados por delitos mayores, que son hechos de corrupción. Mira esto. A ver. Ahí viene. Y vino. Desde 1994 solo se enjuiciaron a 18 jueces. 11 de ellos renunciaron antes de que los echen. Y acá tenés la trampa. Desde 1994 a la fecha... Solo a 7 de los miles de jueces que hay, solo 18 llegaron a la instancia de juicio. Y 11 de ellos, cuando ya se vieron acorralados, renunciaron antes de ser destituidos y se garantizaron ¿qué? La jubilación. La jubilación de privilegio. Cuando la asociación el caso de Ollarvide, por ejemplo. El caso Ollarvide, el caso Canicova Corral, el caso también, el listado es extenso porque a la hora de la Asociación de Magistrados de decir, bueno, ¿cuáles son los últimos jueces destituidos con el procedimiento que corresponde, con el jury de enjuiciamiento? Solo pudieron citar en los últimos años 3 ejemplos. 2017, el camarista Eduardo Freiler. Walter Ventos, hace poco, un juez investigado por soborno, por asociación ilícita, por lavado de dinero. Y el juez Reynoso, un juez del norte del país, que fue destituido por favorecer nada más ni nada menos que a los narcotraficantes que debía investigar y condenar. 3 ejemplos concretos, pero mirá la cantidad de jueces que lograron irse de la justicia sin ser investigados por los organismos correspondientes. Lucía Salinas, muchas gracias. Si ustedes me acompañan, yo voy a ir a charlar con alguien que también sabe mucho del Poder Judicial y es Claudio Saboya. ¿Cómo estás? Diego, ¿qué tal? La información, ahora las interpretaciones, las hipótesis. ¿Por qué ocurre esto de que tan pocos jueces son observados? Pero la verdad es que han corrido a muy pocos jueces, siendo que hay una historia de objeciones gigante y cosas muy terribles en muchos casos. Es mucha corrupción, mucha ostentación. La primera respuesta la diste vos. Hay algo que hace ruido entre la evaluación social de cómo funciona la justicia y el resultado que tiene el Consejo de la Magistratura en la autodepuración de las manzanas podridas. El
Consejo de la Magistratura de la Nación, que es donde está el corazón de esta historia, es un órgano político que reemplazó al juicio político que se le hacía a cualquier magistrado para correrlo. Era imposible. Hoy quedaron solamente los jueces de la Corte o el Procurador General, que vos lo podés desplazar con un juicio político en el Senado, acusa a los diputados, juzga el Senado, etcétera, etcétera. Es casi imposible. Entonces, con este órgano se esperaba mayor movilidad. Pero la política lo sigue manejando y las corporaciones funcionan de dos maneras. Los jueces, en general, se autoprotegen de cualquier cosa. Aún jueces que piensan muy diferente entre sí, jueces que cuando vos los escuchás dicen este es un desastre, nos hace quedar mal. Bueno, lo denunciaste y no. Bueno, lo denunciaron. Vos sos representante de los jueces en el Consejo. ¿Qué vas a votar? Y bueno, los doctores, ¿viste? También. ¿Cuál es la idea que no puede ser que cualquiera acá tampoco nos corra. Entonces, y los políticos, perdóname que te completo lo que vos me preguntabas, prefieren tener la denuncia abierta, lo que hacen los jueces en los tribunales. Lo te tienen tengo ahí con la soga, con la apretadito. soga, cualquier cosa, como la caña de pescar, le damos 2 vueltas al reel y el juez cogotea. Tremendo. ¿Te gusta? ¿Se entiende? Está bien. Lo que es un problema es que, digamos, no es un poder. Por supuesto, hay honrosísimas excepciones. No, Gran las parte del excepciones poder son los malos. judicial funciona. Hay sectores que funcionan y fueros extraordinariamente. Esto es así. Pero hay una parte muy sonora, además que se conoce mucho y que tiene causas muy, muy sensibles. Ahí entonces, vos dirías que el Consejo de la Magistratura no cumplió el objetivo de agilizar la depuración de los jueces. No, ni la Tiene depuración. un comportamiento corporativo. Absolutamente. Bueno, está formado, está pensado de alguna forma corporativa. Hay representantes de los jueces, representantes de los abogados, representantes de los políticos, Poder Ejecutivo 1, que lo designa el presidente, Poder Legislativo, senadores, diputados, y a su vez tuvo una reforma en el año 2006 por el cual el gobierno de turno, toqueteando mayorías, minorías, ecualizando un poco las perillas, dominaba el cuerpo. Eso fue revertido, ¿te acordás? En diciembre del anteaño 2021, que de una buena vez voltearon esa reforma. Había sido impulsada por Cristina Kirchner en el 2006 y se volvió a la composición original de la primera ley que lo había formado el Consejo después de la reforma constitucional. Eso equilibró un poco, pero no dejan de ser académicos, antes había uno solo, ahora son 2, jueces, abogados, legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Son corporaciones, ¿me entendés? Son representantes de tipos que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Pensá que el juicio Tiene que pasar es político. cosas muy graves para que corran a alguien. Pese a que, y esto aprovecho para subrayarlo, los jueces en el Consejo de la Magistratura son juzgados, si querés, son analizados por mal desempeño. Mal desempeño no necesariamente es un delito. Puede ser un escándalo. ¿Cómo es eso? Ah, ¿viste? Por delito, un juez puede ser denunciado e investigado. En la justicia penal por ladrón, por violador, por asesino, no sé, lo que cualquier delito del Código Penal lo permita. Obviamente, alguien que está denunciado en la justicia por ladrón, vamos a decir, inmediatamente recibe una denuncia en el Consejo de la Magistratura diciendo, señor, este hombre no puede ser juez. Mire lo que pasa en el tribunal allá. Es el caso de Bento, el mendocino. El mendocino empieza ahora el jury, todavía no lo corrieron. Está suspendido, lo tienen que juzgar. Por mal desempeño. Ahora, mal desempeño también puede ser, mira este tipo, digamos, anda con prostituta, no es la idea. Son ejemplos que ha habido en la historia, no me quiero demorar en cada uno de los casos. Es un escándalo para la magistratura, la verdad que hagámosle un juicio por mal desempeño. Si vos juntás en la comisión que se llama de acusación y disciplina, empezamos con los grises, el vidrio que se empaña, bueno, tenés los votos para lograr acusar ahí, y depende cómo está conformado el pleno, eso después lo vota todo el plenario y se hace el juicio o no. Candidatos. Dime. Se conoce que la Libertad Avanza tiene propuestas muy fuertes de economía, muy disruptivas, sobre otros temas también. Se sabe menos de la agenda judicial o del equipo judicial de Milei. Circularan algunas versiones sobre quienes
son posibles? No quiero decir el término operadores, porque por ahí es excesivo. Lo digo yo. Quédate tranquilo. ¿Qué pensás vos de eso? Después te voy a preguntar para que no se paranoique la gente de La Libertad Avanza, que solo es sobre ellos, sobre la jueza Fede, sobre todo el abanico. ¿Qué hay sobre lo judicial en relación con La Libertad Avanza? Hay una gran oscuridad y me subo a tu advertencia. ¿Qué sucede con La Libertad Avanza? Es el primo nuevo que nadie conocía y que todo el mundo, ¿y este cómo es? ¿Dónde estudió? ¿Dónde viene? ¿Tiene novia? ¿Viste? Uno lo empieza a semblantear, los demás son conocidos y todos sabemos más o menos, no sé, agarran economía, si el ministro va a ser, en el caso de Patricia Bullrich, Melconian, La Espina, pero está ahí. Respecto de Milei, es una gran incógnita todo, entonces todos queremos saber, entre otros temas, qué va a hacer con la justicia. Mi información es que mucho no le importa y no lo tiene muy en la cabeza, lo cual es un gran error y un gravísimo peligro. Acá Pablito de León, nuestro compañero del equipo tuyo, publicó en Clarín el jueves pasado unos nombres que pusieron los pelos de punta a mucha gente, de supuestos, pero nunca desmentidos, operadores, palabra oscura, bien ganada, pero bueno, tipos que conversarían con los jueces en nombre de esta fuerza política. Santiago Viola, un abogado que fue defensor de Leandro Báez como abogado defensor, como representante, pero que tuvo... Uno de los hijos de Lázaro. Exactamente, el hijo menor de los dos varones. Sin embargo, tuvo también una posición medio ambigua durante el gobierno de Macri con otras personas que estaban en la mesa judicial macrista, con la Agencia Federal de Inteligencia, una serie de operaciones muy oscuras. Es un nombre que eriza los vellos de los brazos de todo el mundo. ¿Qué es lo oscuro? Decime una cosa. Por ejemplo, participó, se entiende, después fue sobreseído, pero la verdad es que hay muchos indicios que lo relacionaron, que lo vincularon a la operación a través de la cual una persona denunció que había estado con el juez Casanelo en la Quinta de Olivos. Una persona, lo digo porque a mí me tocó cubrirlo y lo publiqué, que lo dijo como testigo, con obligación de decir la verdad, jurando ante la Constitución. Yo lo vi, tenía pantalón marrón, fue tal día, hacía calor, todos los detalles, ante la justicia, no en un micrófono. Bueno, fue condenado por falso testimonio, tuvo una operación, y el nombre de Viola junto con un ex fiscal, Miragaya, que trabajaba con Silvia Magdalani. Bueno, toda una gente, no quiero seguirte dando información, pero sin abrir más nombre que confundan. Ese es uno de los tipos que estuvo sonando. Otro, Guillermo Escarcela, una persona que tuvo un paso por la función pública con el siolismo, que estaría ahora en un vínculo personal y bueno, de mucha confianza con Karina Milei. También otro tipo que tuvo denuncias cuando estaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con lo que se les llamaba las cajas del siolismo. ¿Te acordás? Cosa quedó en nada. El fiscal Garganta, te traigo nombres de Jurassic Park. ¿Cuál era el que tenía un dragón de la pileta? Ese, solo para guardar el cloro. Eso era una de las causas que se investigaba entre los ayudantes del equipo de Scioli. Sí. Era Daniel Pérez, Pérez, el jefe de gabinete de Scioli en aquel momento, y esa era otra persona que era de su equipo, que tenía una casa o quinta en el... Claro, y hay otra persona más, porque cuando decimos, aparentemente podrían ser mesa judicial hipotética de Milei o operadores, ¿cómo sabemos? Bueno, porque ellos mismos se dan vuelta y ya empiezan a hacer circular que yo soy Milei. Porque quiero aclarar una cosa. Mucho. Esto no lo inventamos el periodismo. Hay mucha gente que ya empieza a girar en nombre de fulano o sultano. Hace 200 años se le llamaba patente de corso. Era papeles que el rey de Inglaterra decía, bueno, el que quiere ir a buscar plata por los mares, acá le doy un pelpa y vaya y tráigame un pedazo. Esa frase fue quedando como una especie de cuentapropismo. Gente hablaba en nombre del rey, no existía. Bueno, hoy con Milei pasa lo mismo. Como no tiene a nadie y nadie conoce, cualquiera te dice, mirá que yo, viste, La Libertad Avanza, vamos a tomar café, porque yo tengo llegada a Javier, a Karina, a quien sea, al equipo chico. Sin embargo, hay otro detalle que por ahí no pasó por alto. Todo esto apunta mucho a Comodoro Pi, donde no tiene ningún interés Milei ahora. Por las cosas que él promete, que hay que ver si cumple, tendría que apuntar más
al fuero contencioso administrativo, a otros lugares donde él piensa dar vuelta al Estado, cerrar el Banco Central y todo lo demás. Vos necesitas otros interlocutores técnicos, más allá de la gente que vaya y venga con alguna intención de abrir un diálogo. Es muy buena esa observación. Cuidado, nosotros vemos con el tema kirchnerismo. ¿Qué tiene que ver con él? Claro, si él no tiene, al menos hasta ahora, ninguna denuncia, porque no es funcionario público, ahora es diputado, pero no tuvo como diputado nacional. Y con la Corte siempre se dice, ojo que vos pensás en un paquete de leyes que al final del camino te los puede voltear la Corte. Al principio del camino. ¿Tienen prehablado o al principio? No, al principio por las medidas cautelares. Vos habrás escuchado, un amparo frenó tal cosa. Un aumento de tarifas, por ejemplo. O mucho menos, un despido masivo en tal lado. ¡Pum! Jueces laborales, jueces civiles, que te digan, no, esto no se puede. Parado. Eso después tenés que entrar en un pantano donde te gana la burocracia, tengas o no razones, pero sobre todo tenés que saber cómo hacer las cosas para que sortear esos temas. Y ahí tenés que tener una solvencia, aparte de tener experiencia y ser bicho, una solvencia técnica fuerte, porque aún en los que te quieran ayudar van a decir, pero esto es un mamarracho, ¿qué hiciste? Ha pasado, ¿Hay un posible ministro de Justicia de la Libertad Avanza? No, y te digo, yo lo pregunté a gente muy cercana a Javier, que te dice, no, hay algunos nombres, pero todavía no queremos decir. El gran, viste, que detrás del telón puede haber nada, algo, un ballet, lo que sea. Y finalmente te pregunto, la jueza Figueroa famosa, en medio párrafo, que del kirchnerismo, que se dice que Cristina quisiera que pueda seguir trabajando después de los 75 años. Que cumplió el 9 de agosto. La Constitución ya le dio salida. Ella quiere, y no sé si tanto ella, como algunos funcionarios actuales, y pone un ojito a Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, que está bajo la lapicera de Figueroa en el caso del pacto con Irán, denuncia a Alberto Nisman, encubrimiento del atentado de la AMIA, denuncia para Cristina, para para ello, y Mena, que era el número 2 de la AFI en aquella época. Sí. Entonces, y hoy es funcionario. Y es un tipo que está prestando mucha atención, tratando de sostenerla a Figueroa, que hoy está, que me preguntabas vos, en Comodoro Pi, tomando café, no firma nada, no trabaja. Lucía publicó justo este fin de semana que fue a representar a la Cámara de Casación, que ella ya no preside, una cosa medio loca. ¿Sabés a qué me hizo acordar? 21 de diciembre del 2001 viene Felipe González y se reúne con un de la Rúa que había renunciado el día anterior, ¿te acordás? Que dice, bueno, ¿qué hacemos? Nos reunimos, tomamos un té y nos vamos. Le informaron algo incorrectamente. ¿Entendés? Llegó tarde. Bien. Algo así es Figueroa. Hay que ver qué pasa con temas administrativos. Estamos a fin de mes. Te dejo un llamadito ahí. Vamos a ver qué pasa. Intriga. Intriga. Gracias, Claudio, por haber venido. A vos por Muy invitarme. interesante como siempre. Muy amable. Es el momento de los clics políticos. Es el momento todo tuyo. Pablo de León. Hola, Rolo Bardano. ¿Cómo estás? Le va, Diego? Bien. Buenas noches. No lo quise molestar, tocarle el hombro. por favor. Entrar, pero- Tiene todo permitido. Muy bien. Vamos a participar entonces. Clics. Amaro, señor director, cuando quiera. ¿Qué pasó? Habló Sergio Berni y viste que a él le gusta decir las cosas como son, porque él dijo así, voy a decir las cosas como son. ¿Y por qué está pensando en Milei? Porque con su honestidad brutal, Berni dijo lo siguiente. Repasemos, señor director. Fíjate, Diego Seigman. A ver. Muchos intendentes de los nuestros y de la oposición le armaron la lista a Milei. Esto dijo Sergio Berni en C5N. Exactamente, lo dijo ayer, seguí. Abusando de la falta de capacidad y de estructura política que tenía Milei, muchos intendentes le dijeron, los concejales te los pongo yo y te cuido la boleta. Es muy claro lo que dice. Los concejales te los pongo yo en los lugares donde vos no tenés gente. Yo te cuido la boleta y te garantizo. Después el intendente que apuesta a esto, que repartieron en muchos lados la boleta cortada. ¿Vos qué querés? ¿Milei
presidente bárbaro, gobernador Grindetti, Santilli, Pim, intendente yo. Total. ¿Qué te cuido la boleta? ¿Qué te cuido que no te la boleta? choreen a la hora de hacer el conteo. Ahora, digo, Bernie y Pablo con esto está desnudando, Blanqueó. más allá del posible arreglo de Milei con los intendentes, que el voto en la Argentina en algunos lugares es un poco simulado. Digo, no, si un intendente puede decir, yo pongo los concejales, yo te cuido la boleta a vos, es porque saben que los punteros se van a asegurar que determinada cantidad de personas voten como ellos dicen. Los jefes de cada distrito miran todas las listas. Entonces ven a ver quién puede poner. Tiene amigo en Juntos por el Cambio. Ya a esta altura Juntos por el Cambio creció y es más disputado. Ahora en Milei, cuando no tiene nada, ¿qué hacen? Fiscalizan. Ese es el tema. Cuando vos sos una fuerza chica, no tenés fiscales en todos lados. ¿Quién tiene fiscal en todos lados? Los peronistas y los radicales, fundamentalmente. Bueno, Bernie desnudó lo que es Vox Populi en la provincia. ¿Milei dijo algo al respecto? No, se Todavía dedicó a cruzarlo a Melconiano hoy. O sea Bernie que, y Milei como coquetean hace tiempo. O sea que aceptó, Han tirado digamos. onda. O sea, lo aceptó, digamos. El mascoteo político. Porque si alguien dice eso y vos no decís nada, es porque, ok, sí, está bien. Sí, Bueno, tampoco por habla ahí muy bien de la declara administración, ¿no? mañana, no sabemos. Bueno, va a Hasta pasar. que declare pero mañana tenemos la duda. habla muy mal también de la administración Kicillof, porque el que lo dijo es su ministro de Seguridad. Y está, de alguna manera, convalidando un mecanismo bastante turbio, por llamarlo. Milei también. No te apures que vamos a seguir hablando de ministro de seguridad y vos te va a gustar, Rolo, igual que a la gente. ver, Bueno, vamos más, a otro. a ver. El segundo, Más clic, si quiere. segundo A ver. clic de la noche, señor director. Vamos nomás. Cuando usted diga, lo guarcho también. Bueno, volvió. Ah, muy bien. Volvió ella Hoy te convertís en héroe. diciendo lo pasado pisado. Carolina Lozada volvió. Que, bueno, perdió Jamás trabajaría con Puyaro. Exactamente. ¿No era narco Puyaro? De los por ejemplo? autores de Jamás trabajaría con Jamás Puyaro. integraría un gobierno mío. Si gano, Puyaro, decía Carolina. Eso expliquémosle a la gente. Ella decía, Puyaro tiene relaciones con los narcos, hay unos audios, bueno, que la justicia desechó. Esta foto es de hace pocas horas. Vamos a verla nuevamente cuando usted disponga, señor director. En el medio, Maxi Puyaro, el que ganó la interna. Sí. A la derecha de Puyaro está Pablo Hapkin. En realidad están todos los que van a tener protagonismo. Mónica Está la Fein. socialista Mónica Fein, está Clara Vega, ¿correcto, Osvaldo? Sí. Y ahí está, a la izquierda de Puyaro, Carolina Lozada. Senador. Le cuesta la sonrisa un poco todavía. Pero después de decirle que es narco, pararse al lado, digo, deberían aclarar un poco, ¿no? Las cosas. Bueno, debería. Públicamente, Deben digo. haber aclarado. No, públicamente, digo. Claro. Si le dijiste narco. Entre ellos claramente lo han hablado porque se dicen que Si se no, no integran se a daba los esa equipos foto. técnicos, toda esa cosa, pero claramente hubo esa recorrida, se sacaron una foto. Lozada debería ser un poco más explícita más allá de las fotos. Y hoy estuvo Patricia Burch en la provincia, en un barrio duro de Rosario, que algunos dicen que está dominado por los narcos, y se mostró con Puyaro. Pero con lo cual, Lozada se sumó y todos amigues Ay, por qué ahora. Muy Ahí agradable. Mira. Basta de sensibilidades, esto es política. El adjetivo que tanto te ofendió hoy no vale nada, como el peso. Lo dijo- Vamos, Exactamente. ¿tenés más clics? Dale. Vamos con el último. Y esto, para que vean que acá no le pegamos a una, le pegamos a todo. Fijémonos, señor director, saque la raqueta. Ahí está. Ah, mira. Esto es No, la canción es esto muy era tranquila, no. Mr. Dr. Silva, que es, si vos das vuelta, Silva es Vilas, y fue uno de los hits de Guillermo Vilas. Muy bien, espectacular la explicación de Sí, ese señor. para Muy que 90. todos lo entendamos. Grande Ivo Galey, el musicalizador. ¿Quiénes son estos dos señores? Veámoslos un segundito más. El que A ver. tiene la raqueta del lado izquierdo de su pantalla, señora, en lenguaje basaniano, es Eugenio Bursaco, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y a la derecha, Juan Martín Cerúndolo, a quien lo felicitamos porque en estos momentos en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, se está jugando el US Open, uno de los Grand Slams. Y Juan Manuel Cerúndolo ganó. Miramos un video del momento en que Cerúndolo se impone en el primero de sus partidos. Ahí está. Y el que está aplaudiendo ahí, ¿quién es? Eugenio Bursaco. Eugenio Bursaco, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Aplaudiendo, Pero vamos, Juanma, dice. ¿Cómo sabe? A ver, te aprieto. ¿Cómo sabe? Es. Yo te voy a Sí, decir es. cómo sé, para que vos veas que yo chequeo todo. Este video circuló con alguien que lo filmó de atrás, al señor Eugenio Bursaco. La cuenta de ESPN Tenis publicó un tuit en que se ve la imagen de frente y cuando uno dice, no es, y lo agrandamos,
y vimos qué es. Y después la gente que trabaja con él reconoce que él estaba en Nueva York en un congreso de seguridad de la Universidad de Nueva York. ¿Estaba trabajando? ¿En un congreso de Y qué? ya que tuvo un rato libre, como es una persona, viste que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dura 4 ¿qué problema horas? tiene? Fue y vio un partido que no sé cuánto duró, pero fue bastante largo, por lo menos 2 horitas, le dedicó a eso. Hace ruido, ¿no? Total, Rolo, no pasa Sí, acá nada no con pasa la nada, seguridad en la acá. Ciudad de Buenos Aires, No hay ¿o no? ninguna preocupación en la Ciudad de No. Buenos Aires. La calle está tranquila, no hay corte de... Pero seguro si billetero. pasaba algo lo llamaban No, por no hay teléfono. motochorro, no hay robo de Pasa nada. Hoy la celular. virtualidad habilita un montón de formas. Ya vamos a Queda hablar, feo. Nico, ya vamos a hablar de cómo queda la ciudad de Buenos Aires en estos meses. Falta, por supuesto, que se vote en octubre, pero después de la interna. Bueno, pero sí. están discutiendo lo que es el problema, y una de las cosas que reconocen internamente en el equipo de Larreta es algunos problemas que hubo en la gestión. Y fundamentalmente el tema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los problemas que ellos evalúan como problemático a la hora de la votación. Margarita Barrientos, hay una cena allí, está Manu Jove. Llegó Mirta. Acá estamos, Diego, efectivamente, ya ingresaron casi todos los invitados, pero claro, faltaba la diva de los almuerzos, de las cenas, en este caso Mirta Legrand. Que acaba de llegar Mirta, estamos en vivo en TEN, en el programa de Diego Seigman. ¿Cómo está? Primero le pregunto. Hay mucho viento acá, querido. Sigamos. Mirta, ¿Qué me quiere preguntar? primero va a volver al no, 13, sí, está. lo primero que corresponde, va a volver a la pantalla del 13. Sí, puede ser. Estoy seguro. ¿Cómo ve el país, Mirta? No voy a hablar de política ahora. No se enojen, pero... Ahí estaba Mirta Legrand, la última de las invitadas en llegar. Diego, ya pasaron también los dirigentes políticos que estuvieron. Los últimos antes de Mirta, te digo, entre tantos candidatos y dirigentes políticos que vinieron, fueron 2 casi candidatos, porque pasaba Fernando Burlando, candidato fallido para la provincia de Buenos Aires, y García Moritán, junto a Pampita, su esposa, que acá está muy cerca. Ahí está García Moritán también, quien no llegó finalmente a la elección porque se bajó antes. Estaban posando hace un ratito para las fotos. También pasó Jorge Macri, de los más destacados, y llegó en su primer evento público con Clara Mucio, quien es su compañera de fórmula, y nos confirmó que falta poco para esa foto de la unidad, que es la única foto pendiente, porque claro, tuvimos la foto de Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, tuvimos hace unos días, nada más ayer en realidad, la foto de Néstor Grindetti con el Colo Santini, y falta la de Lustó con Jorge Macri, esa interna que definió a Jorge Macri como el candidato del oficialismo porteño en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos dijo que en breve se viene esa foto, y también nos confirmaba, como supimos hace un rato nada más esta tarde, cómo va a ser esa elección en la ciudad, que ya no va a ser con la maquinita, ya no va a ser con esa máquina para la elección currente, sino que va a ser con boletas diferenciadas, pero un mismo sobre y una misma urna. Esto nos confirmaba el candidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. No vino nadie finalmente del oficialismo, ya está casi cerrado. Bueno, la veíamos a Mirta, la última de las invitadas en ingresar. Claro, hubo una polémica también en las últimas horas porque la gran organizadora de este evento, Diego, Margarita Barrientos, dijo no hace mucho que se sintió un poco abandonada de parte del gobierno de Alberto Fernández por cierta cercanía que le adjudican con el macrismo. Es cierto, ya tiene una muy buena relación con Jorge Macri. Desde el gobierno no hubo comentarios al respecto. Sí, Leandro Santoro, que iba a venir finalmente, no vino, dijo que su no presencia aquí no tenía nada que ver con esta declaración ni nada por el estilo, sino con otro tipo de cuestiones más vinculadas a lo personal. Pero aquí estamos en este evento, que la política, y veremos ahora abajo, la están esperando a Mirta, pero había unos cuantos de los referentes políticos esperando la foto con la diva de los almuerzos acá en el Hotel Hilton. Te digo que unos cuantos preguntaban si ya había llegado, a qué hora llegaba, cuándo llegaba, estaban muy atentos a esa llegada, y veremos si ahora efectivamente esa foto, esa selfie o la foto de los fotógrafos aparecen con ella. Manu, gracias. Bueno, la pregunta es, ¿existen los unicornios? ¿Alguien vio alguna vez uno vivo? Podría ocurrir que estemos frente a uno. ¿Cómo estás? Quiero presentarles a Gastón Taratuta, es CEO, fundador de Aleph. Él fue salió campeón del mundo de emprendedores el año pasado, y Aleph, que es una empresa de publicidad, ahora vas a explicar de qué características, llegó a la categoría unicornio. ¿Todo lo que dije es real? Sí. ¿Qué es un unicornio? Eso. ¿Una empresa evaluada en más de $1.000 millones?
Bueno, mejor te cuento la parte más interesante. A ver. Lo que hace Aleph, nosotros... Bueno, yo soy argentino, pero me fui del país hace 25 años aproximadamente. Volví a la Argentina en 2013. Estuve en Brasil también antes. Y lo que Aleph hace es, de alguna manera, democratizar publicidad digital en mercados emergentes. Entonces, para darte un ejemplo claro y conciso, nosotros empezamos en la Argentina, en toda América Latina, representando a Twitter en 2011. ¿Y qué significa representar Twitter? Cualquier anunciante en la Argentina, cualquiera de tus anunciantes en este programa que quiere comprar Twitter, publicidad en Twitter, tiene que ir a través de Aleph. Y aparte, entonces, no solamente vendemos la publicidad, hoy en 90 países del mundo, comenzamos en la Argentina, pero operamos en 90 mercados, y también nos ocupamos de todas las vicisitudes que tiene que ver en operar en mercados emergentes como, no sé, otros mercados. Nigeria, operamos Twitter en la India, operamos Twitter en Vietnam, operamos Twitter en Polonia y muchos mercados del mundo, donde hoy manejar divisas locales es complicado, transferir, convertir divisa local en dólar, tenés toda la parte de retenciones de impuestos, tenés todo lo que implica ser un negocio global. Eso es lo que hace Aleph hoy para más de 40 plataformas en el mundo. Para simplificar para tu audiencia, estamos democratizando el uso de publicidad en línea en economías emergentes. ¿Por qué usas la palabra democratizar? Vos te estás refiriendo a vender publicidad, pero estás usando el término democracia. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Bueno, vamos a cambiar la palabra democratizar por dar acceso. Acceso a gente que habitualmente no lo tiene. Claro, vamos a suponer que vos vivís en Estonia, una economía de 30 billones de dólares de Producto Bruto. Es un tamaño de una provincia de la Argentina. Si un anunciante en Estonia o en Lituania quisiera comprar publicidad en Twitter o en Snapchat o en TikTok, no hay una oficina local de estas empresas. Entonces recurre a nosotros. Y ahí le hacemos todo el fulfillment. Tenés que darle crédito, tengo que saber quién sos vos para darte crédito. Después te tengo que cobrar en moneda local, te tengo que facturar, tengo que tomar todos estos dineros, convertirlo en dólares y dárselo a la casa matriz de cualquiera de nuestros partners. ¿Qué diferencias hay en trabajar en Argentina y en otros países? Bueno, hay un libro de Malcolm Gladwell que habla de David y Goliat. En este libro él habla de la nosotros lo decimos la oportunidad dentro de una situación difícil, ¿no? Y creo que nosotros estamos de alguna manera operando en mercados complicados. La Argentina, así como otros mercados del mundo, tenés control de cambio, tenés asuntos relacionados con la Reserva Federal para el control de divisa, tenés muchos impuestos en muchos mercados del mundo. Entonces, todas estas compañías, ustedes tienen que pensar lo siguiente. El mundo, la ventaja y la desventaja. Se me había hecho una laguna mental. La ventaja y la desventaja. Ustedes tienen que pensar que el mundo son 100 trillones de dólares de Producto Bruto. 10 países son 60 trillones. Es el 60%. G20 ya son 85 trillones. Entonces, las principales plataformas de Silicon Valley dicen, ¿dónde voy a poner mi foco? En estos 20, 30 mercados. Si haces una rayo X de las 30 compañías más importantes de Silicon Valley, donde tienen operaciones son 30 países. Y el resto del mundo, este es el lugar que Aleph ocupa hoy, que cuando vos pones escalabilidad, de alguna manera podemos generar un negocio. ¿Y eso es un negocio por la comercialización de la publicidad en todos esos mercados o es un negocio fundamentalmente de desarrollo de una tecnología para hacerlo global, rápido, con escala y demás? Las dos cosas, la primera y la segunda. Escalabilidad, porque hoy, por ejemplo, así como representamos Twitter en 90 países del mundo, lo hacemos para Snapchat en 50, para TikTok en 40, para Spotify en 50, etcétera. Y también nosotros desarrollamos tecnología para poder servir mejor a nuestros clientes a nivel local. Cada plataforma, ustedes saben muy bien, son comunicadores, es un mundo en sí mismo, ¿no? Gastón, vos saliste, te dio como el premio a mejor emprendedor. Contra 60 países del mundo. Bien. Y 4 empresas
por país que participaron. 4 por 6, 24, 240 empresas tenés. Danos alguna característica, digamos, es como frente a un atleta de élite o lo que sea, de alto rendimiento. ¿Cuál es el secreto, alguna clave? Vos nos contás un poco el resultado de toda una trayectoria profesional. Sí. ¿Qué señalarías que hay que tener? Yo creo que llegué en el momento justo, porque primero me invitaban a participar para la Argentina. Y bueno, gané la Argentina y después fui a EY, esta marca de, si querés, de auditoría global. Hace este evento en Mónaco y bueno, participa a 60 países del mundo. Yo creo que hay una cosa que vieron. Primero, probablemente dijeron, bueno, nunca le dimos un título a América Latina, así que... Bueno, está bien. Por ahí. No, digo solamente para... Pero está bien, puede ser. Después, ahora me dio el crédito. Espera que ahora viene el crédito. En el crédito, diría que, bueno, empecé este negocio con $5.000. Y creo que acá viene la oportunidad para la Argentina. ¿Por qué? Porque yo empecé en América Latina y un día tuve un sueño que todas las monedas de América Latina se iban a depreciar. Bueno, no fue un sueño muy visionario. Me gustó tu sonrisa, pero los números... Falta decir, tené cuidado con lo que soñás porque se puede cumplir. Por eso. Qué suerte es el responsable. Qué suerte que se te cumplan los sueños. No, por eso. Y entonces le digo al equipo de trabajo, me parece que tenemos que salir un poco de América Latina. Ya le habíamos vendido la compañía Sony, en ese momento la mitad. Y lo que no... Bueno, nunca me quedé solo en Argentina. O sea, automáticamente nunca pensé en Argentina solo, pensé en América Latina para ganar escalabilidad. Entonces dije Chile, Colombia, México, etc. Y después dije, bueno, ¿en qué otras latitudes hay complejidad en el mundo? Pero espera, vos me contás de un negocio. Contame de las características de personalidad. Porque uno te escucha y ya estás en el Everest. Ventas. ¿Qué? Ventas. ¿Qué es ventas? Y de alguna manera tenés que... Poco, claro. No, bueno, tocaste... déjame decirte los 3 puntos por los cuales creo que ganamos. Pero no hables de olvídate del negocio, te hablas de mí. ¿Cómo hace alguien para arrancar y que por ahí no tiene muchos recursos? Queremos saber el truco, Gastón. Digamos, fue la gracia. Vamos 5 minutos. Está bien, me gustó la charla. Vos sabés que es talento, perseverancia y suerte en el orden que cada uno quiere ordenar. Ya está. No, pero... Dijiste todo. No, para mí primero definir un producto o un servicio en donde si yo te golpeo la puerta a vos, me aseguro, ¿cómo es tu nombre? Lucía. Que Lucía no vaya, te golpee la puerta y te puedo ofrecer lo mismo. Claro. Algo diferenciador. No copiar, pensar buscar producto o en servicio que no exista. Diferenciador. O si existe, tiene que ser mejorado. Y si sos diferenciador y si sos primero en ese mercado. Segundo, tenés que estar constantemente innovándote porque la comunicación digital, si yo hubiese conocido a ustedes hace 10 años atrás, 5 años atrás estaríamos hablando de otros productos. Claro. TikTok no existía hace 5 años. Claro. ¿Correcto? Claro. Entonces hay que estar constantemente adaptándose. Pero vos después te das vuelta y le decís al señor Twitter, hola, o ahora X. Dices, yo te voy a hacer el concentrador y tu vendedor en mercados emergentes de publicidad. Sí. ¿Por qué te dijeron, sí, dale? Lo va a hacer él, lo va a hacer Ale. Bueno, tenés que, obviamente, vas a estar luchando contra otros 3 o 4 que dicen que pueden hacer lo mismo. Después que te ganaste esa oportunidad porque demostraste equipo. Equipo es muy importante. El equipo de trabajo. Por eso, después te hago un plugin si querés con la oportunidad de la Argentina, porque uno viene unos días y ante tanta coyuntura y tanta adversidad, yo hoy vengo acá a pasar un mensaje de optimismo. ¿Cómo amas tener equipo? Dale. A ver. Pará. Sí. Dale. Yo creo que el mensaje de optimismo, ¿puedo? Por supuesto. Aprieto Enter. Sí. Vos hacés lo que te vas a hacer. Entonces, para mí el mensaje de optimismo ante tanta coyuntura y también pido perdón por toda la gente que la está pasando mal hoy en la Argentina, por lo que escucho en los medios. Pero esto no es de hoy, esto es de mucho tiempo. Pero la gran oportunidad de la Argentina es para mí utilizar las embajadas del mundo como usinas de ventas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de equipos. Vos le das un entrenador de fútbol a uno, persona A, $50 millones y te arma un equipo. Un cuerpo técnico, le das a la persona B lo mismo y los dos van a obtener resultados diferentes. ¿Están de acuerdo? Sí. Obvio. Probablemente no iguales. ¿Por qué Arcor vende más que otras empresas? ¿Por qué?
Lucía Salinas, es obvio que tenés que saberla. No sabe Lucía, pero sí la respuesta. Mejor llegada, mejor más distribución, producto, todo lo que equipo. Más variedad. Un equipo administrativo que sabe de alguna manera cómo llegar, poder crear mejores productos y competir y llegar al mundo. ¿Y usted cómo armó su equipo? Bueno, ¿me puedes tutear? No, él no tutea a nadie. No, quédate tranquilo. Bueno, yo armé mi equipo siempre pensando, buscando gente que sea mejor que uno en distintas cosas. Pues yo soy un generalista. Cuando vos sos un generalista, ¿qué tenés que hacer? Tenés que buscar la mejor persona para cada una de las cosas. Sin sentirte inseguro que sabe más que vos. Pero en su materia. No, todo lo contrario. Para mí es importante tener poder ser parte de un equipo como la selección argentina en este último mundial, donde cada uno entendía su rol. Entonces, eso es, cuando vos tenés un equipo de trabajo, uno es una compañía de golosinas y otro es otra. Perdón, dije una marca antes. Pero, no pasa nada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, vas eligiendo los mejores candidatos. Y en esta trayectoria nuestra, en esta trayectoria mía de 20 años, se van subiendo algunos personajes y se bajan. Pero siempre hay que identificar la característica de la persona, jugador de equipo, no individualista, y que obviamente esté ok con la adversidad. Porque si vos decís, bueno, Gastón, ¿cómo armaste una compañía de 120 países? Bueno, soy argentino. Esa es una ventaja muy grande. Ser argentino es una ventaja enorme. ¿Ustedes cómo es? No, ser argentino es el tipo, perdón, es la señora y el señor que si manejaste en San Pablo, Brasil, puedes manejar en cualquier parte del mundo. El que puede desenvolverse en la Argentina con tanta vicisitud de los últimos 50 años, es una genia, un genio. Pero, digamos, la actividad, tu ecosistema es un ecosistema que todo el tiempo genera cosas increíbles a pesar de las muchísimas regulaciones. Si vos tuvieras que pedirle al gobierno que sea que va a venir, sacale la pata de la cabeza al ecosistema. ¿Qué 2, 3 cosas son? Bueno, primero quiero entonces dar la buena noticia. Para mí, mi visión. Si vos mirás el mundo, la Argentina debe promedio $5.000, su deuda externa de $5.000 a $6.000 por persona. ¿Cuál es el Producto Bruto Interno de la Argentina? ¿O $10.000, dependiendo del dólar que use? Es la mitad, es medio año. Segundo, los 11 millones de... ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el promedio de los argentinos, esa señora que está ahora mirándonos, Lucía, en Formosa, acá, la cámara, que nos está mirando en Formosa, esta señora, en promedio, todos debemos $5.000 promedio, que es la mitad de lo que produce cada argentino al año. Segundo, un americano promedio debe $180.000 al año. ¿Pero qué quiere? ¿Y qué hacemos? ¿Qué quiere decir? ¿Que no es tan alta la deuda? No, que sí, que cuando vos mirás el balance sheet, ¿cómo se dice? Me ayudan en... Cuando vos mirás la contabilidad, no es tanto lo que debemos per cápita. Segundo, los tenemos que tener capacidad los domicilios no están, exacto, los domicilios no están hipotecados. Tenemos 7 millones de personas que hablan inglés. Tenemos suelo, tenemos aire. Tenemos subsuelo, tenemos un montón de recursos. Entonces, ¿cuál es la salida para mí? Sí, administren los que vengan, que administren la coyuntura, pero lo más importante que nos va a llevar adelante es que la Argentina pueda pasar de $80 billones de exportaciones, que es el 18% de su Producto Bruto, a 180. Bien, y para que una exportación sea servicios de tu ecosistema, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué necesita? Tecnología. Bueno, por ejemplo, en La Soja Digital, que es una marca registrada mía, a que otros se las quieren adjudicar, vos hoy la soja, que es 1/3 de las exportaciones... ¿La soja que la tokenización de la soja? No. La soja normal hoy depende de la lluvia, de Chicago, la sequía, la liquidación de los dólares. La soja digital tiene que ver con, por ejemplo, te nombro empresa argentina, Globant. Globant, que escribe código y produce software, está acompañando el proceso de transferencia de Producto Bruto offline a online. ¿Están de acuerdo conmigo? Generando código, escribiendo software. Mercado Libre, otra gran empresa. ¿Pero qué es la soja digital? Acá voy. La soja digital son todas las personas que podrían trabajar en el ecosistema de transferencia de Producto Bruto offline a online. Gente que escriba código. Por ejemplo, en la Argentina, te doy un ejemplo claro. Si vos estás en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en el sur, hoy puedes ser programador
senior, una persona en 18 meses. Te hago una pregunta. No tenía que estudiar arquitectura a 14 años. El mundo precisa programadores. Gastón, vos dijiste que cuando arrancaste esto, obviamente no existía TikTok y vemos lo que es TikTok hoy. No existía la inteligencia artificial. ¿Cómo cambia esto ahora? Y es lo que me estoy tratando de ver, que estoy tratando de pensar cómo sigue esto. Claro. ¿Y cómo Porque, no, yo lo que sí parecía en el ecosistema, y parece muy parecido a la política argentina, que todo terminaba con Google y Facebook, ¿no? Y de repente vino TikTok como un tren bala a 250 millas por hora y acá está. A ver, ¿cuán independiente sos? ¿Qué es? No, miento, soy de Racing. No, escuchá lo que te dice. Vos sos proveedor, vos vendés publicidad en mercados emergentes de Twitter. Hoy se llama X. ¿Te gusta lo nuevo de Twitter o X? ¿Te gusta ahora la plataforma? Te robo 10 segundos. Representamos 40 plataformas. Bueno, en lo que es X, me gusta el producto al final del día. ¿Te gusta el cambio de nombre? ¿Te está viendo? No sé, hay que darle tiempo. Bien. Adaptémonos a los cambios. Uno se llama Twitter, otro se llama X. Lo importante es que el servicio para la gente... ¿Vos lo seguís usando? Sí. Bueno, se llame X o Juan, a vos te gusta. Me gustaba más cuando se llamaba Twitter, que no hay otras cosas que se llamen Twitter. Bueno, pero si ahora llegas... se llaman un montón pero de... si ahora llegas a tu casa y tu pareja te dice, mira, vos dormís lado izquierdo, pero vos dormís lado derecho, ¿cambiás? No. ¿Viste? ¿Le sirvió La para... versatilidad no. ¿Le sirvió para su éxito haber sido relacionista pública de Club 21 cuando era chico? Pero usted, ¿a dónde fue? Pero ese dato no está en internet. No. Muy bien. Tiene fuentes. No, yo fracasé mucho en el tema de... Es lindo eso. Viste que está de moda contarme tu fracaso. Porque como todo el mundo fracasó, yo quería todos creemos que podríamos llegar a tu Yo lugar. de chico, 17, 18, quería hacer... Vivía el tiempo equivocado. Yo quería juntar plata a los 17, 18. No, claro. Entonces mi papá y mamá me decían, pero tenés que divertir ahora, no es cuestión de juntar dinero. Y fue al boliche hacía a trabajar. No, hacía fiestas. Y al principio, para vos hacer fiestas debe ser popular, la gente tiene que venir. Así que bueno, fracasé en algunos proyectos. Bien, pero un día, y que te pregunto por último esto, ¿cómo es que en un día sos unicornio? ¿Cómo es eso? Es decir, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi empresa es unicornio, son 1.000 millones. Esa es una... Quítate habla, talk with the truth. Te hablo como mi mal inglés. Habla con la verdad, 30 segundos. ¿Cómo es ser unicornio? No, yo creo que al final el día, el título, el label, la etiqueta es irrelevante. Lo importante es capitalismo, es producir un negocio donde vos puedas ganar un poquito durante mucho tiempo. En algunos países del mundo, capitalismo es ganar mucho durante poco tiempo. Nosotros creamos una compañía que es generacional, ya lleva 2 décadas casi. Bien. Claro. Entonces, si vos a través de eso podés generar eventos de liquidez, que seas unicornio porque te pagan X evaluación, Bienvenido sea. bienvenidos. Gracias por haber venido. Un placer. Celebrando el Bien, vamos a hacer capitalismo. una tanda, por favor. Rolo Barbano, escuchen esta noticia, por favor. Diego, fuentes penitenciarias están advirtiendo sobre la posibilidad concreta de que haya motines en las cárceles federales por falta de comida. Esto es la consecuencia de un problema que viene desde hace por lo menos 7 meses. Hay 5 empresas que tienen concesionado la provisión de comida para los 13.000 presos que hay en el Servicio Penitenciario Federal, que es... Mirá la ingenuidad, no es que no hay cocinas dentro de las cárceles y ahí... No, desde hace tiempo se adoptó el sistema de viandas y de entrega de comida por parte de proveedores. Te abro un paréntesis, porque lo que ocurría era que en las cárceles se afanaban los guardias la comida y después los presos terminaban viendo cómo sobrevivían o transando la comida con los propios guardias. Se decidió ir a un sistema más moderno, que es empresas llevando la comida a las cárceles del servicio penitenciario. Es el servicio penitenciario que tiene 13.000 presos, que tiene 27 unidades carcelarias y 8 complejos muy grandes. Complejo Federal de Seiza, Marcos Paz, ustedes ya saben. ¿Qué ocurre? Hace 7 meses que vienen con problemas estas empresas para que el servicio penitenciario les pague por la comida. Y esto se agravó en los últimos 90 días. ¿Por qué? Porque hace 3 meses que no les pagan.
directamente, que no facturan. Y hay una deuda acumulada en este momento de 4.000 millones de pesos que tiene el Gobierno Nacional, que es quien tiene a cargo el Servicio Penitenciario Federal, con estas empresas. ¿Qué puede ocurrir en los próximos días si esto no se soluciona? Porque la respuesta que les están dando a estas empresas es las partidas que estaban asignadas al Servicio Penitenciario Federal para que pagaran la comida se destinaron a otras cosas. No se sabe todavía a qué y no al pago de la provisión de comida. O sea, la plata no está. Lo que puede llegar a ocurrir es que la comida deje de estar. Y en ese ¿Pero esto caso, quién dice? ¿Podría? ¿Los proveedores están como amenazando? Está a la vista la situación. Hace 90 días que no facturan y siguen entregando la comida. Esto es una cuerda que se está En algún momento se termina. Obviamente lo que están intentando es que el Gobierno Nacional dé una respuesta con esta deuda de, insisto, 4.000 millones de pesos. Yo sé que a la mayoría de la gente no le importa lo que ocurre con los presos, pero sepan que presos sin comida equivale a motines, a violencia y a algo que nadie desea, más allá de, por supuesto, los derechos humanos de quienes están detenidos. Muy bien. Pablo de León, ¿sería el fin en la Ciudad de Buenos Aires del voto electrónico? No, por lo menos es lo que decidió la justicia para esta elección. Los porteños votamos separado con una separada. Para hacerlo sencillo, el 22 de octubre entrás, vas a tener de un lado en el biombo las boletas nacionales, del otro jefe de gobierno en papel. Agarrás una de cada una, el sobre, misma urna. Se terminó lo del voto electrónico por esta oportunidad. Pero espérate un poquito, ¿qué es lo que falló? ¿Las máquinas fallaron demasiado o lo que falló es que había 2 votaciones y duplicó el tiempo? Es decir, la gente tenía que hacer todo el proceso que dura 4 minutos estimado cada uno que va a votar, más 4 otros minutos con la máquina. ¿Eso falló? Sí. ¿Que calcularon mal los tiempos o la máquina? No, falló que vos tenías que entrar, elegir un presidente, meterlo en un sobre, meter una boleta, a votar electrónicamente. No todo se hacía fácil, no todo el mundo está al tanto. Hay gente que se enteró, decidió el voto el mismo día cuando iba ahí, menos sabía cómo se votaba. Bien. Habría que haberlo preparado con mucho más tiempo. Muy bien. Osvaldo, ¿quieres dar? Sí. Efectivamente, lo que nuestra teleaudiencia está esperando, vamos a la placa que nos dice cómo ha salido la encuesta del día de hoy, que ya mismo les estoy diciendo. ¡Qué nervios! ¿Crees que bajarán los precios de los alquileres si se aplican las modificaciones? ¿Crees que bajarán los precios de los alquileres si se aplican las modificaciones a la ley que aprobó diputados? Un 23% dice que cree que habrá más oferta y bajarán los precios. Un 30% dice que habrá todavía menos oferta y subirán aún más los precios. Y un 47% dice que la suba de precios no tiene absolutamente nada que ver con la ley. Bien, ¿qué piensan ustedes de los resultados? ¿Son representativos de lo que ustedes piensan? Son representativos de lo que piensa nuestra audiencia, que es mucho más importante que nosotros en este momento de demagogia. Populista. Sí, tiene razón Osvaldo Bazán. Bien, pero ¿qué pensás vos? Bueno, que efectivamente hay un problema de inflación que tiene que ver con lo que cuestan los alquileres. Digo, eso que va más allá de la ley. Va más allá de la ley. Sí, y hay que bajar las expectativas sobre la capacidad de cambiar o resolver el problema. Los alquileres no van a bajar. Lo que hay que esperar es que aparezca la oferta y no va a ser tampoco de un día para el otro. Bueno, si aparece la oferta es mucho. Un montón. Un montón. Y recordemos lo que pasó hoy finalmente, que es que hoy no pudieron avanzar en el Senado con la sanción de esta modificación de la ley de alquileres. Esto pasa a cuarto intermedio, a la semana que viene. Van a llamar, por pedido del oficialismo, a especialistas, a organizaciones de inquilinos, a gente del mercado inmobiliario, y armarán comisiones y así la vida va pasando. Qué lindo. La vida pasa mientras se organizan comisiones que evaluarán todo. Gracias por habernos acompañado. Ahora somos buenos. Hasta mañana.